es el Dios que hablamos. Hay gente que habla y que dice muchas cosas, hermano, como si Dios estuviera ajeno, como si Dios no estuviera en el asunto. No, Dios tiene el control. Lo que pasa es que nosotros somos los que en el momento no vemos las cosas, pero después, decía Josué, ¿cómo puede ser como a mí Dios me libró de todo lo que pasó? Y esta situación, él siendo una persona de la ley, hermano, y dice, ahora puedo ver bien claro de cómo Dios permitió algo en mí, me libró de lo del andar, ¿verdad?, con la gente. Cuántos agentes de policía se contagiaron ¿verdad?, con todo lo que estaba pasando y todos estos disturbios y todo. Y decía, ¿cómo puede ser? Y ahora pues lo veo claro, y cómo Dios me ha provisto aún para mi cirugía, aún para lo que me pasó. Dice, y todo como, porque estábamos hablando de la provisión, platicando. Y ese es el Dios de nosotros, hermano. Es el Dios que hemos conocido, es el Dios que mucha gente no entiende ni conoce, hermano. Pero tú y yo, qué hermoso, ¿verdad, hermano?, que podemos entender las cosas espirituales. Estas cosas, dice, no se entienden de una manera natural, ¿verdad? El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu porque le son locura, ¿verdad? Porque las cosas espirituales, el Espíritu de Dios, las cosas del Señor que no se miran, se han de entender, se han de discernir espiritualmente. Entonces, gracias a Dios por todo, ¿verdad, hermano? Que lo que sabemos que lo que puede ser tragedia para muchos es una bendición para los que conocemos a Dios, y todo se torna en una bendición. Aún sea para vida, dijo Pablo, o sea para muerte, nosotros somos del Señor, gloria a Dios, y estamos en las manos del Señor. Entonces, gracias a Dios por todo lo bueno que podemos ver de la obra de Dios, de lo que Dios está haciendo. Y bueno, hermanos, pues quiero yo compartir con ustedes. Estuvimos hablando sobre la mujer el día de verdad, el día de las madres. Después hablamos sobre el padre, el hombre. Vimos cómo la mujer de Dios, la mujer virtuosa, ¿verdad? Proverbios 31, que habla de la mujer virtuosa, y cierra el libro de Proverbios o de sabiduría con la mujer, ¿verdad? Todo lo que la mujer conforme Dios puede llegar a ser. Y sabemos que aún Proverbios habla de la mujer necia, de la mujer que es como gotera continua, de la mujer, ¿verdad? Pero cierra eso, hermano, con la mujer que teme a Dios, la mujer virtuosa, que será alabada por los suyos, reconocida, exaltada por su esposo, por sus hijos, ¿verdad? ¿Pero quién? La mujer que teme a Dios. Y el hombre que estábamos hablando, hermano, sí, hay malos hombres, ¿verdad? Hay hombres irresponsables, pero hay hombres que han decidido creerle a Dios, han decidido obedecer a Dios, la palabra de Dios. Y hablábamos, ¿verdad?, acerca del hombre, lo que Dios le pide al hombre, hermano, en su familia, que sea el líder, el que vaya adelante, el sea un ejemplo, el que enseñe, el que pueda ser un instructor de su familia para con Dios, conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, vivir para Dios, hermano, y poder cumplir los propósitos de Dios. Estas cosas les enseñarás a tus hijos. Y también hablábamos lo que para el hombre Dios es importante, es aprender o saber disciplinar, ¿verdad?, en su familia, aplicar la disciplina a su familia. Pero hoy quiero hablar acerca de los hijos. Ahora vamos con los hijos, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de los hijos. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de los hijos? ¿Qué de los hijos? ¿Cómo responden los hijos a los padres? ¿Cuál es la respuesta de los hijos hacia los padres? Y quiero hablarle acerca de diferentes cosas que Jesús habló de hijos. Y aunque el tema no era de los hijos, quiero que notemos que cada vez que Jesús puso un ejemplo, ¿verdad?, de los hijos, siempre vemos que había problemas con los hijos. Y vamos a ver cómo verdaderamente cómo responden los hijos a los padres, hermano. Y lo que la palabra de Dios nos enseña en el tiempo que estamos viviendo, y lo que la Biblia advierte acerca de estos últimos tiempos, cuál sería el comportamiento de los hijos hacia los padres. Entonces,
yo creo que esto es algo muy importante. Les decía, ¿verdad? Que me hubiera gustado que estuvieran aquí los muchachos, pero usted se lo pone ahí, ¿verdad? El video, ahí la grabación a sus hijos, porque creo que esto es algo que es muy importante para las familias de hoy en día. Y a veces si no lo hacen ver, si no lo hacen, hermano, así, ¿verdad? No lo explican, no lo dicen, nosotros no lo vemos. Y ya cuando dice, pues no me había fijado, no me había puesto a pensar en eso, o no había notado yo estas cosas, ¿verdad? Entonces, quiero empezar con la historia del hijo pródigo. La Biblia nos enseña acerca de que Jesús dice una historia, una parábola de un hombre que tenía 2 hijos. La palabra de Dios, aunque aquí este punto, hermano, muchos en la aplicación, cómo aplican este pasaje, es que es el amor del padre hacia 2 hijos, y que los hijos, conforme la aplicación, representan al pueblo de Israel y al pueblo gentil, y cómo el amor del padre es tanto para uno como para el otro, y cómo se comporta un hijo y cómo se comporta el otro. La Biblia dice que nosotros, los pueblos gentiles, estábamos lejos de Dios. El pueblo de Israel siempre ha sido el pueblo de Israel, siempre ha estado con Dios, pero nosotros nos habíamos ido, nos habíamos descarriado, nos habíamos ido lejos y habíamos malgastado todo, ¿verdad? Lo que el Padre, hermano, nos había dado. Entonces es lo que a lo que más o menos este pasaje se está refiriendo, porque el concepto que se tenía en el Antiguo Testamento de cómo un padre debería tratar a sus hijos y cómo debería tratar a un hijo desobediente, que el mismo padre debería llevarlo, ¿verdad? Si fue grosero, si fue una persona, hermano, el mismo padre debería llevarlo para que el pueblo lo apedreara y lo matara. Pero cuando Jesús explica acerca de la rebeldía del hijo, cómo se fue y cómo fue que avergonzó a su padre, avergonzó a su familia, con todo lo que estuvo haciendo, al regresar, pues no fue lo que en la ley se decía que se tenía que hacer con un hijo así, ¿verdad? Aunque el hijo venía arrepentido, pero la Biblia nos enseña lo que se hacía con un hijo necio, un hijo rebelde, hermano. Y sin embargo, pues aquí Jesús dijo: un hermano, les voló los sesos, ¿verdad? Porque en lugar de que el padre lo llevara, que lo apedrearan, que muriera, el padre lo abraza, lo besa, hace fiesta, matan el becerro gordo y empiezan a danzar, empiezan a cantar, ¿verdad? Y a eso es lo que se refiere este pasaje, ¿verdad? Del hijo pródigo. Pero el aspecto en lo que yo quiero que veamos, hermano, que es cómo Jesús menciona, cada vez que menciona a los hijos, cómo los presenta Jesús. Cómo presenta, cuando habla de una historia de un padre con sus hijos, hermano, cómo los presenta Jesús. Jesús dice que el hijo menor, que el padre le repartió sus bienes conforme le correspondía, porque el hijo reclamó y dijo: dame la parte, ¿verdad?, que me corresponde. Y dice que se fue lejos y vivió perdidamente con los amigos, dice, y llegó el momento en que se acabó todo y vivió perdidamente. Así lo menciona la palabra de Dios. Vivió perdidamente, y dice que vino una gran necesidad en aquella tierra, en aquel lugar, al grado de que no tenía ni qué comer. Pidió trabajo a una de las personas de aquel lugar y lo puso a cuidar cerdos, pero dice que era tanto la condición de él, que él deseaba comer de la comida que le daban a los cerdos, de lo que él estaba dando, y no lo dejaban comer ni de la comida que se le daba a los cerdos. Y la palabra de Dios dice que él vuelve en sí, así lo menciona, ¿verdad? Que él vuelve en sí y dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y empezó él a decir qué es lo que debería hacer. Voy a ir a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios y he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él se dio cuenta que en la casa de su padre, aún los jornaleros eran mejor tratados y comían mejor que donde estaba él. Y él decidió, ¿verdad?, volver humillado, hermano, volver en una situación tan triste, hermano, a la casa de su padre. Y no exigía su derecho de hijo,
sabía que lo había perdido, el derecho de hijo, el heredero, hermano, había perdido ese lugar. Y él dicho: no vengo a reclamar nada, hazme como uno de tus jornaleros, reconozco que pequé, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que fue todo lo contrario, que en lugar de que el padre lo mandara, hermano, con los jornaleros, o que, como decimos, ¿verdad?, que lo mandara conforme a la ley, sino que lo abraza, lo besa, y todo es diferente, hermanos. Y donde le quiero llegar yo: ¿cuántos de los que estamos aquí somos hijos, hemos sido hijos? Algunos ya no tenemos a nuestros padres, otros todavía los tienen. Hay padres que han ayudado siempre a sus hijos y los siguen ayudando aun cuando están grandes y están casados. Hay padres que siguen ayudando a sus hijos. Pero vemos la respuesta de los hijos, cómo responden los hijos hacia los padres. Vemos en los días que estamos viviendo mucho dolor de cabeza, mucho sufrimiento, mucho dolor a veces que causan los hijos. Los americanos prefieren mejor tener perros, gatos, ¿verdad?, y no tener hijos. Porque si nosotros lo que vamos a ver, hermano, en realidad que no es cualquier cosa. Vemos que como le digo, vamos a ver aún en los tiempos, y aún en los tiempos que habló Pablo acerca de esto, Jesús habló acerca de esto, pero Pablo aún advierte que en estos tiempos iban a ser peligrosos, y tiempos que en eso, hermano, iba a haber verdaderamente hijos ingratos, y habla de cosas de estas. Entonces la palabra de Dios nos dice, hermano, que el papá sigue, hermano. Yo no sé cuántos de los que, si sus hijos han fallado, sus hijos, hermanos, los han hecho sufrir, pero son sus hijos y necesitan ayuda, y los ayudas, los recibes, ¿verdad? Y que a veces cuando pones una disciplina, como decimos, no es porque no los amas ni porque quieres, sino porque quieres que reaccionen a través de una disciplina y entiendan y valoren lo que tienen. La semana que entra quiero hablar acerca de la familia cristiana basada en el temor de Dios. Entonces quiero cerrar con eso, lo que hablamos de la mujer, lo que hablamos del hombre, luego lo que hablamos de los hijos, y vamos a cerrar con la familia cristiana. Pero, hermano, la palabra de Dios nos enseña que cuando el hijo menor, el hijo mayor, se da cuenta de que su hermano regresó y que había una gran fiesta porque su hermano había regresado, él no se alegró con su papá, él se enojó con su papá, él se indignó con su papá, que gastó la herencia con rameras, vivió perdidamente, ¿verdad? Todo lo que ocasionó. Quiero hacer un paréntesis tantito aquí, hermano, acerca de el hombre se tuvo que ir lejos porque sabía que en su casa no le iban a permitir esa clase de vida. El padre no le iba a permitir esa clase de vida, y el padre se confió de que, ¿verdad?, que él viviera como él quisiera, pero el amor iba a estar ahí, pero no se le iba a permitir. Y lamentablemente así fuimos nosotros, hermano, ¿verdad? Vivimos perdidamente y nada nos hizo reaccionar, sino a veces, lamentablemente, las situaciones difíciles te hacen valorar a tus padres, te hacen valorar las bendiciones de Dios, pero a veces no hay otra manera de que puedas a veces hacernos reaccionar a los seres humanos. Y él sabía que su padre no le iba a permitir esa clase de vida en su casa, y él se tuvo que ir de su hogar y se fue lejos, dice la palabra de Dios. Y allá es donde él dice que volvió en sí, porque en realidad, hermano, a veces como el hombre pierde tanto, solamente tiene que estar fuera de sí para perder toda esa bendición y todo lo bueno que es Dios y todo lo que Dios nos ofrece. Necesita estar fuera de sí, o sea, no estar bien, ¿verdad?, la cabeza. Pero porque ahí dice, y volvió en sí. ¿Qué dijo hermano José? Come in yes, ¿verdad? Volvió en sí, come in yes, digo. Volvió en sí y reaccionó. Pero ¿qué, hermano, de la otra persona? ¿Qué del otro hijo? ¿Cómo reacciona? A veces, como nosotros como padres tenemos que enfrentar esas situaciones, hermano, de la reacción de nuestros hijos.
Aun cuando podemos pensar, bueno, este que está aquí, este que estuvo aquí, este que siempre ha estado conmigo, se va a gozar juntamente conmigo. Pues no fue así. Y la agarró contra el papá. Y le empieza a reprochar y le empieza, ¿verdad?, a decir: yo he estado contigo, todo, nunca te he dejado, siempre he hecho todo lo que has querido y no me has permitido ni un cabrito que yo mate para yo gozarme con mis amigos. Y ahora tu hijo que ha desperdiciado tus bienes con rameras, y dice: ahora matas el becerro gordo y ahora haces fiesta. Y el papá hace reaccionar también a su otro hijo. Y es el celo, ¿verdad?, que tuvieron los judíos cuando Dios nos recibió a nosotros, hermano. Y en lugar de destruirnos por nuestro pecado y nuestra maldad, se derramó el amor de Dios en nuestras vidas. Y el celo de Israel, ¿verdad? El celo, ¿por qué? Si nosotros somos siempre los que hemos estado contigo. Cuando oyeron ellos que se derramó el Espíritu Santo en Antioquía, por primera vez se llamaron cristianos en Antioquía. Y la mano del Señor estaba sobre Bernabé y sobre Saulo, que estaban en Antioquía. Y la gracia del Señor, dice, estaba sobre la iglesia de Antioquía. Y los que estaban acá en Jerusalén se llenaron, ¿verdad?, de celos, y fueron a ver y vinieron y levantaron falsos de que no podían ser salvos si no eran circuncidados, si no guardaban la ley. Y era un celo, y eso es lo que está representando Jesús, hermano, esto. Pero vemos que el amor del Padre tanto entiende a uno como entiende al otro. ¿Cuántos alaban a Dios por el amor de Dios? Y como le digo, ese es el enfoque del pasaje, pero en realidad lo que yo quiero ver es la reacción de un hijo hacia al padre, hermano. A veces cómo verdaderamente la consideración de un padre, hermano, cómo verdaderamente, cómo reaccionan los hijos hacia los padres. La palabra de Dios no nos enseña más, sino que Él le dice: hijo, ¿cómo no íbamos a hacer fiesta si tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado? Son motivos de sobra para hacer fiesta y nos gocemos. Y termina la parábola ahí, hermano. La historia que Jesús narra termina ahí. Pero a mí me llamaba la atención, como ahora, como digo, en la secuencia que hemos llevado de ahora, de cómo reaccionan los hijos. No sé si tú puedes decir: yo le di dolores de cabeza a mis padres, causé vergüenza a mis padres, causé dolor a mis padres. Porque como decimos, hay padres buenos, hay padres malos, hay, hermano, ahorita vamos a tratar eso. Pero nosotros como hijos, yo le doy gracias a Dios por mi hermana, porque cuando mis padres necesitaron, al último sí, ¿verdad? Yo fui de los más chicos, pero yo tuve que hacer juntas con mis hermanos cuando llegó la necesidad de cuidar a mis padres. Y era, ¿verdad?, sacar todo lo malo y ver todo lo malo, porque nadie quería tomar responsabilidades de cuidarlos. Y una hermana mía dijo: yo me hago responsable si ustedes me apoyan y me ayudan. Yo tengo esta necesidad, si ustedes me ayudan, yo dejo de hacer esto para dedicarme a cuidarlos. Y para ella era bien fácil cuidar a mi mamá, aunque para mis otras hermanas, las mujeres, hermano, se hacía difícil. Pero cuando llegó el momento de cuidar a mi papá, pues nadie menos quería, como decía Jared, ¿verdad?, el día del padre. Nadie menos querían cuidar a mi papá, por la historia, por lo que había pasado. Nadie. Y sin embargo mi hermana me dijo, y al último quedamos ella y yo, y hasta el día de hoy yo bendigo a mi hermana. Yo la bendigo a mi hermana porque lo único de algunos de mis hermanos decían: no, lo que Aurora quiere es dinero y nunca se va a saciar de dinero. Y era la que tenía la paleta y todavía hablaban, ¿verdad? Y decían cosas. Y yo bendigo a ella, a su esposo y a mis sobrinos, porque ahí tuvieron años. A mi mamá enferma cuando le dio el embolio, y después por lo del azúcar y todo eso, y cuidó de ella hasta que murió 2 años. Y luego mi papá duró también enfermo después de 10 años. Después mi papá también cayó enfermo, y antes de que cayera enferma, ella cuidó de mi papá. Y fue bien difícil, porque a veces dice que se daba una trenzada mi cuñado con mi papá, ¿verdad?, y cosillas ahí. Pero yo le doy gracias a Dios por la vida de mi hermana, de sus hijos, de su esposo, que ellos ahí estuvieron mis papás en su casa. Y al último nos quedamos ella y yo,
Yo iba de aquí, le pagaba lo que debía en la tienda, y a veces, hermano, cosas que ya me acuerdo, ya en ese tiempo hasta Jared empezaba ya a trabajar, y aún de lo que ellos daban para la casa, yo llegué a darle a mi hermana para de lo que ella necesitaba, y pues tuvo problemas con sus hijos, ¿verdad? Y ella gastó mucho dinero por problemas con la ley con sus hijos y drogas y cosas así, triste, ¿verdad? Y como yo le digo, pero yo le doy gracias a Dios por la vida de mi hermana, que hasta el día de hoy yo la bendigo, y bendigo a su esposo y bendigo a sus hijos. Que Dios los bendiga, porque verdaderamente no es cualquier cosa, ¿verdad, hermano? Llegar a ese momento de honrar a nuestros padres. Pero aquí en esta historia la palabra de Dios nos enseña, hermano, que aun cuando Jesús está hablando del amor de Dios, de ese amor tan grande del Padre, la reacción de unos hijos. Vamos a ver ahí cuando el hijo mayor se da cuenta de lo que su padre hizo cuando su hermano regresó. Vamos ahí, hermano. Esta historia solamente está en el libro de Lucas, capítulo 15. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ya revivido, se había perdido y es hallado. Y ahí termina, hermano. ¿Cómo pone Jesús a los hijos? ¿Cómo reaccionan ante los padres los hijos, hermano? Por eso yo te preguntaba, ¿cómo hemos reaccionado nosotros con nuestros padres? Es triste, ¿verdad? Llega un padre a la vejez, a la necesidad, y se descarga. A veces hijos descargan todo sobre los padres, porque a veces, ¿verdad? A veces sí se lo merecen, ¿verdad? Fueron tremendos porque esto y lo otro. Pero el punto aquí, como yo lo que estoy diciendo, ¿cómo respondemos? ¿Cómo lo que pide Dios de nosotros? ¿Cómo ponemos de poner atención, hermano, a este punto de la reacción de los hijos? Hay otro pasaje que Jesús pone, por ejemplo, que tenía un hombre también y dos hijos. Y también dice que a uno le dijo: haz esto, y dijo: sí, lo hago. Y al otro le dijo lo mismo: haz esto, y el otro dijo: no lo hago. Pero al fin de cuentas dice que el que dijo que no lo hacía, lo hizo. Y el otro que dijo que no lo iba a hacer, lo vino a hacer. Y Jesús hace una pregunta y dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿El primero o el segundo? Dijeron: el primero, el que dijo que no lo iba a hacer, y el que lo hizo. Y Jesús empieza a hablar, ¿verdad? Vino Juan el Bautista, ¿verdad? No le creíste, viene el Hijo del Hombre, y está hablando de eso Jesús. Pero cada vez que Jesús pone un ejemplo, pone, hermano, que qué problema, ¿verdad? A veces con los hijos. Pero es la ley de la vida, ¿verdad? Qué bonitos son nuestros niños cuando están chiquitos. Y sí, ¿verdad? Es trabajo y es mucho, pero bien diferente a cuando ya empiezan a crecer. Empiezan a crecer, ¿verdad? Llegan a la adolescencia.
Y llega un momento hasta cómo te miran, cómo se expresan, cómo a veces, ¿verdad? Hasta sientes que eres su enemigo, ¿verdad? Y a veces les pones cosas, algo, jabalá, jareda, no porque quieras tú tenerlos ahí o quieras quitarles lo que tienen, sino para enseñarles. Para enseñarles, sí, yo sé que hay abusos, hay, hermano, pero un padre que quiere verdaderamente enseñar a sus hijos, pero a veces, ¿verdad? Cómo pasan una edad donde hasta, ¿verdad? Voltean y te miran como que parece que te odian, ¿verdad? Parece que, o sea, que que tiene y como que todo les cae mal y no les puedes decir nada y porque si haces, hermano, si les dices o si no les dices, todo les cae mal. Y no es fácil, no es fácil, hermano. Por eso es que Dios nos habla acerca de esto. Vamos a ver ese otro pasaje, hermano, que Jesús menciona en Mateo. Dice, ¿verdad? ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él y dijo: no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y ahí es donde empieza a decir, porque Juan vino y ellos le creyeron, vino el Hijo del Hombre y no le creen. Y entonces Jesús está hablando de eso, pero yo quiero, cuando Jesús pone ejemplos, yo quiero que veamos este punto, hermano. ¿Cómo reaccionan los hijos? Es el tema, es el punto de ahorita. ¿Cómo reaccionan los hijos hacia los padres? ¿Cómo uno dijo que no, pero bueno, se arrepintió? Y gracias a Dios por el arrepentimiento, ¿no creen, hermano? Que Dios nos da una oportunidad de arrepentirnos y poder hacer las cosas bien. Pero ¿cuántos hijos, verdad? A veces tienen remordimiento, pero no se arrepienten, vuelven a hacer lo mismo, ¿eh? Y vuelven a fallar y vuelven a hacer sufrir a sus padres y vuelven, hermano. Y como que no han aprendido todavía. No ha habido un verdadero arrepentimiento de su pecado, de deshonrar a sus padres, de no en realidad recompensar a sus padres. Ahorita vamos a llegar a ese punto de que dice la Biblia de devolverles un poco de lo mucho que han hecho los padres y el cuidado que han tenido. Entonces yo me empecé como le digo, a notar que el ejemplo que ponía Jesús siempre había problemas con los hijos, ¿verdad? Vemos que tanto como aparentemente con el que estaba en la casa, y aún aquí que el que dijo que no, pero después se arrepentido dijo que sí. Total que, hermano, pues siempre hay problemas, ¿verdad, hermano? Con los hijos hay problemas y tenemos que parar las antenas y tener cuidado. La Biblia nos habla en 2 Timoteo y nos dice, hermano, Pablo advierte acerca de este tiempo, tiempos peligrosos. Está hablando de los últimos tiempos, está hablando de estos tiempos, hermano, de que verdaderamente lo que iba a pasar. Si en ese tiempo se estaba hablando de esa manera y Pablo tenía que escribir y decir, ¿verdad? El que no provee para sus propios padres, para los suyos, el que no ve es peor que un impío, ha negado la fe, y que, ¿verdad? Todas esas cosas que Pablo instruía en ese tiempo, hermano, pues está hablando de un tiempo, el apóstol Pablo, que iba a ser difícil, peligroso, porque iba a haber ingratos hijos. Habla de ingratos, hermano, desobedientes a los padres. Este tiempo verdaderamente, hace un tiempo, algunos años ya, bastantitos años, que me vino una palabra a mi corazón, hermano, y me pareció muy dura la palabra que me vino a mi corazón. El padre que no enseña a sus hijos a honrarlo, los padres lo van a tener que enterrar. Se les va a cortar la vida, porque eso es lo que la Biblia dice. Y qué importante de esto. Por eso le digo que podamos nosotros, hermano, en realidad poner atención y enseñarle a nuestros hijos lo que la palabra de Dios enseña. Si ellos no aprenden a honrarnos, si ellos no aprenden, hermano, algunos de nosotros, hermano, quizás actuamos porque no conocíamos de Dios, pero cuando conocimos de Dios empezamos a hacer cosas que Dios nos pide que hagamos por nuestros padres. Y esto no se trata de porque lo siento o no lo siento. Es algo que Dios nos pide que hagamos.
Y la Biblia nos enseña a nosotros, hermano, del tiempo que estamos viviendo. Si creemos que son los últimos tiempos, este tiempo que dice Pablo, y esto es lo que iba a pasar con los hijos. Vamos ahí un poquito, hermano, ahí 2 Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, en los últimos días, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Si conocen algunos de esos, hermano, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Wow, hermano, qué duro. Pero lo que habla de los hijos, hermano, ingratos, desobedientes, amadores de lo malo y no de lo bueno, amadores de los deleites más que de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios habla, hermano, que iba a haber en los postreros días, días peligrosos, dice el apóstol Pablo. Y vemos hoy, hermano, cómo se está batallando. Pero gracias a Dios que Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Y es un tiempo para nosotros, hermano, que instruir a nuestros hijos lo que la palabra de Dios nos enseña. El apóstol Pablo hablaba, hermano, a Timoteo, pero ya en 1 Timoteo nos habla y nos dice, hermano, acerca del cuidado que se tenía que tener con las viudas, que verdaderamente fuera, y da instrucciones, ¿verdad? El apóstol Pablo. Bueno, si la iglesia va a tener que ayudar a viudas, pero que sean viudas que no tienen hijos ni nietos. Viudas que verdaderamente lo son, que están desamparadas. Pero el que tenga hijos y tenga nietos, estos aprendan a recompensar todo lo que sus padres hicieron por ellos, y a ver por ellos, a cuidar de ellos, que se hagan responsables. Desde ese tiempo, hermano, el apóstol Pablo estaba hablando acerca de esto, porque, hermano, que es tremendo, ¿verdad? Lo que quiero hablar la semana que entra es acerca de todo lo que los padres, hermano, hacen por sus hijos y que los hijos no lo ven. Es más, hay hijos que se portaron tremendo y ya ni siquiera se acuerdan. Ni siquiera se acuerdan, ni siquiera se dieron cuenta. Hay gente con la que hemos hablado nosotros, padres que hicieron tremendas cosas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo sucedió eso? Yo ni me di cuenta. Como dicen, ¿verdad? El que ofende, ese se le puede olvidar muy fácil, pero el ofendido, ese no se le olvida, ¿verdad? A menos que Dios, ¿verdad?, le enseñe a perdonar de la manera que Él lo perdonó a él, y pueda, ¿verdad, hermano?, ser sanado. Pero qué tremendo es, hermano. Aquí la palabra de Dios nos dice, vamos ahí a 1 Timoteo, y fíjese lo que menciona. También debes saber, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeramente a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y ¿qué? Y agradable delante de Dios. Ahí está el punto, ahí es donde quería llegar. Porque este asunto no es de nosotros, hermano. Este asunto es de Dios. Esto es lo que a Dios le agrada. Yo sé que aquí, hermano, hay personas que sufrieron y que tuvieron padres crueles, que tuvieron padres, hermano, verdaderamente que los maltrataron, que fueron abusivos. Pero yo hablaba, verdad, hermano, acerca de, en cierta manera, justificar y pedir perdón por la manera que los trataron a ellos. Yo les llegué a decir a mis hermanos: si tú te estás quejando cómo te trataron nuestros padres, pues a ellos los trataron peor que animales. A mi mamá le hincaron en un hormiguero y no se levanta de ahí, ¿verdad? Porque a mecatazos, porque se fue a un baile siendo una adolescente, la sacaron del baile, puros mecatazos. Y si olvídate, hermano,
nos trataron pues, con dulzura como los trataron a ellos. Entonces, ¿cómo puedes tú reclamarles? ¿Cómo puedes demandarles? Tú no sabes lo que pasaron ellos. Hay gentes que se llevan a la tumba cosas que les sucedieron a ellos y por eso reaccionan a veces de esas maneras. Y es triste, ¿verdad? Pero esta es la vida de pecado. Y lo único que puede acabar con eso es el amor de Dios que se derrama en el corazón para que esa persona sea transformada y cambiada. Y gloria a Dios, porque eso nos pasó a nosotros, hermano. Y ahora podemos hablar de un cambio, de una transformación, y que ya nosotros no repetimos. Gloria a Dios por aquellos que yo como hubiera deseado haber conocido al Señor de mi niñez y no tener recuerdos de la vida que aún cuando no fue muy larga sin Dios, a los 21 años yo vine a Cristo, pero ya había yo experimentado pecado, hermano, terribles. Si cuando Dios llega, hermano, se acaba todo eso, esos desórdenes, esa clase de pecados horribles, todo el daño que se hace, gracias a Dios, porque hemos aprendido en Dios lo que Dios pide de nosotros. Y que ahora, hermano, lo que vamos a hablar la semana que entra, lo que es el temor de Dios, nos lleva a quererle agradar a Dios. Y aunque no lo sintamos, aunque no lo traigamos, lo queremos hacer por el temor a Dios. Y a veces queremos reaccionar. Yo le decía, ¿verdad? De cierta manera, diciendo, pues no es nada lo que cómo me trataron a mí, ¿verdad? Y no es nada, y muchos a veces queremos aplicar, es que a mí me sirvió el que me hayan tratado así, y no entendemos, ¿verdad? Que ahora en Dios es diferente las cosas, y que no podemos aplicar cosas incorrectas, hermano, con buenos resultados. A veces Dios transforma las cosas y a veces usa las cosas así por su misericordia, pero no es que sea el plan de Dios. Que ahora en Dios las cosas son diferentes. Y la Biblia nos habla, hermano, acerca de lo que es verdaderamente darle un honor a los padres. El apóstol Pablo nos habla en Efesios y nos dice, aunque la semana que entra vamos a tratar la familia cristiana basada en el temor de Dios, la Biblia nos enseña y nos dice, hermano, el apóstol Pablo, y le habla a los hijos: hijos, obedezcan a los padres, como decía ahorita, ¿verdad? Porque eso es bueno y agradable delante de Dios. Y habla y dice el primer mandamiento que lleva una promesa de recompensa, de premio, es el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tengas larga vida y te vaya bien. El apóstol Pablo recalca y dice, hermano, hónralos. Lo hemos dicho, no dice que si se portaron bien, no dice que si te trataron bien, cuanto más si te trataron bien, si te apoyaron, si te ayudaron en el momento que pasaste de los pecados de la juventud, hermano, de la inmadurez, de todo lo que a veces se provoca, hermano, cuando uno es inmaduro, cuando uno es joven. La Biblia habla del pecado de los jóvenes y por eso llama a los jóvenes, ¿verdad, hermano? Acuérdate de tu Creador. Porque solo Dios, hermano, nos puede ayudar a entender cosas que jamás vamos a entender. El pecado y la maldad nos han alcanzado desde que nacimos, pero gracias a Dios por la misericordia de Dios y la bondad de Dios, y nos habla y nos dice, hermano, hay una recompensa. Ningún mandamiento, hermano, los mandamientos dice: haz esto, no hagas esto. Es lo que dice: ama a Dios, no robes a tu prójimo, no desees la mujer de tu prójimo, no digas mentiras, no esto. Pero aquí hay promesa. ¿Por qué Dios habla de esto, hermano? ¿Por qué para Dios es tan importante que Dios da recompensa? Hay promesa. Dios promete cosas si lo hacemos. ¿Por qué para Dios es tan importante?
Dios va a juzgar a nuestros padres o a nosotros como padres. Nos va a juzgar cómo fuimos con nuestros hijos. Pero hay algo que Dios quiere que le demos a nuestros padres, sencillamente porque Dios los escogió para darnos la vida. Y Dios quiere que nosotros, no porque se portaron bien, no porque nos trataron bien, hermano, sino para que nos vaya bien a nosotros, para que rompamos con esa maldición, para que se acabe eso, hermano, de gente que no sabe quién es Dios y lo que Dios pide de ellos. Que se rompa ya con eso, y no que sí se lo merecen, que los trates mal, sí, que los desprecies por todo lo que hicieron, sí, pero Dios dice no, rompe con eso, que ya no siga esa maldición, que se acabe la maldición, porque yo lo que quiero es bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Al grado que dice hay recompensa, hay premio, les voy a premiar con larga vida. Les va a ir bien si honran a sus padres, a tu padre y a tu madre. Como le digo, hermano, y no dice que si se portaron bien, si te trataron bien, si fueron buenos contigo, porque el asunto, aunque los va a abarcar a ellos y los va a beneficiar, pero al que Dios está diciendo que te va a beneficiar es a ti, si tú honras a tus padres. Por eso es que Dios no se toma allí, hermano, el problema es decir si fueron buenos, si no fueron buenos, si te trataron bien, si no te trataron bien. Dios dice honralos y se acabó, para que te vaya bien. Es triste lo que vemos, como, ¿verdad?, la venganza a veces de los hijos con los padres, cuando ahora sí tienes hijos, ahora sí quieres hijos, y cuando necesitaba un padre, ¿dónde estabas? Y empieza la venganza, ¿verdad? Y es triste, es triste. Y yo sé, hermano, conozco la historia de muchos padres que se merecen eso y más, pero no cuando ya estamos en el camino de Dios. Eso no. Y como yo te digo, yo le doy gracias a Dios porque yo pude tener ese entendimiento. Yo fui el que me moví para que mis padres, cuando murieran, tuvieran un terreno, tuvieran, hermano, y no tuviéramos problemas. Les vendimos su casa y compramos. Yo me encargué de que ese dinero, para que ellos vivieran de ahí, tener ahí, que de ahí vivieran de los intereses, y luego que se fueran a mi casa. Nosotros estábamos viviendo en la casa pastoral en ese tiempo que hubo esa necesidad de mis padres, y estuvieron en la casa de nosotros gratis. Nosotros no le cobramos, o sea, que estuvieran ellos ahí en la casa de nosotros, porque nosotros nos tuvimos que mover para trabajar en otra área de donde vivíamos, en la iglesia. Yo me enfoqué en construir arriba de la iglesia y hacer una casa pastoral, y nos fuimos cuando nuestros hijos estaban chiquitos. No teníamos mucho de casados. Estamos hablando del 92, 93, 94, 95, 96, hermano. Y todo ese tiempo vivieron nuestros papás con mi hermana, la última soltera, hasta que ella se casó. Después mi mamá fue cuando le dio el embolio. Pues Dios nos trajo para acá, y hermano, pero fue una de cosas. Y yo te digo, hermano, hay una satisfacción bien grande cuando tú como hijo vistes por tus padres. Porque yo he acompañado a personas, hermanos, cuando iba a los pueblos en México, que hemos ido de aquí, y sabes lo que hacen al llegar al pueblo, directo al panteón, a llorar en la tumba de su madre, y a llorar con una amargura, porque lo único que causaron fue dolor y tristeza y lágrimas a sus padres, o a la madre, que a veces el papá estuvo ausente, y ella haciendo y deshaciendo para poderlo sacar adelante. Y con todo y eso le pagaron mal. Y ahora que se conoce el Señor, ya no pudieron recompensarlos, como dice la Biblia. Ya no pudieron devolverle un poquito de lo mucho que sus padres hicieron por ellos. Que aprendan estos a recompensar a sus padres, decía el apóstol Pablo, ya sean hijos o nietos, si tienen hijos, que aprendan a devolverles un poquito a sus padres de todo lo que hicieron por ellos. Verdaderamente, hermano, hay una satisfacción bien grande cuando tú simplemente obedeces a Dios. Aunque yo digo, yo no traía muchas cosas, yo no sentía muchas cosas,
pero había un temor en mi vida hacia Dios, y eso me movía a hacer las cosas, aunque no las sintiera, aunque no las traía. Yo recuerdo cuando fuimos hace como en los 90s, como en el 94, fuimos a un retiro de varones a Brandwood de las Iglesias de Dios. Y aquí vino a predicar ese predicador cuando en el 96 abrimos aquí, el hermano Gilberto Herrera. Predicó en esa ocasión, en ese retiro de varones ahí en Brandwood. Y recuerdo que él hablaba acerca, pero de los padres espirituales, de un pastor, si podía confiar en ti como miembro, como un hijo espiritual, puede confiar en ti. Ya sacaba el pasaje de Pablo cuando lo descolgaron en la canasta con una cuerda para que escapara del rey de Damasco. Y decía, ¿verdad?, te podrá tener confianza al grado que no lo vas a soltar para que se mate ahí. Pablo tuvo esa confianza de las personas que lo bajaron, dijeron, ahí va, ¿verdad?, que no tuvo miedo que fueran a soltar la cuerda y que se matara. Y me acuerdo que aventó un mecate así, una cuerda. Todo aquel que esté dispuesto a apoyar verdaderamente, decía, a su padre espiritual, al siervo de Dios, agárrese de la cuerda, y el que no esté dispuesto, no sea falso, quédese en su lugar, decía él. Así fue muy impactante la palabra, hermano. Y recuerdo un hombre que bramaba, hermano, llorando, bramaba, y solamente lo que decía, ya está muerto. ¿Cómo lo apoyo? Ya está muerto. Y lloraba, hermano, y bramaba, pues, pero sobresalía al llanto de los hombres, de todos los que estábamos ahí, que la palabra había llegado muy fuerte, pero había uno que sobresalía, y yo sabía a quién se refería. Yo prediqué cuando vine en el 88 por primera vez a Estados Unidos en su iglesia, de ese pastor. Y ese hombre gritaba, ¿cómo le puedo demostrar que ahora yo puede confiar en mí si ya está muerto? Es triste, hermano, pero hay hijos que van a caminar con esa amargura y esa tristeza en sus corazones porque no lo hicieron en vida cuando pudieron. Pero gracias a Dios que Dios nos habla, hermano, para que nosotros como padre podamos hablarle a nuestros hijos, que nuestros hijos aprendan, para que les vaya bien a ellos. Pablo decía, no es que busque dádivas, no es que quiera yo quitarles cosas, no, busco que abunde fruto en vuestra cuenta. A veces los hijos a veces piensan que los padres, hermano, quieren sacar ventaja o algo, y dices tú, no, quiero que aprendan, que sean bendecidos. Si los hijos aprenden a honrar a sus padres, claro que los padres, hermano, serán bendecidos, pero los hijos son los que la Biblia nos habla que Dios los va a recompensar y los va a premiar. El mandamiento con promesa. Vamos a Efesios, lo que el apóstol Pablo habla acerca de esto. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Es justo. Hijo, es justo. Dame el otro. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos creen a la palabra de Dios, hermano? Yo creo que esta palabra venía a mi corazón, decía la respuesta de los hijos hacia los padres. ¿Cómo hemos respondido? Si fueron buenos, si no fueron buenos. Pero ¿cómo hemos respondido conforme Dios pide de nosotros? A veces yo no hice con intención de hacerle daño a mi madre, pero cuando yo estaba sin Dios, mi madre empezó a preocuparse porque yo ya no llegaba en las noches, los fines de semana. Y
Yo me andaba divirtiendo, yo me andaba en los bailes, en la vida de pecado. Pero ella se mortificaba y ella se preocupaba. Y solamente pude decir: mamá, cuando no venga en una noche, cuando ya estaba en Cristo, no se preocupe, es que nos quedamos orando una vigilia, una velada, porque estamos buscando a Dios, no andamos allá en el peligro, en el pecado. Y todo cambia. Pero queramos o no, como la historia que hemos visto, cómo reaccionamos como hijos, hermano. Y nuestros padres tienen que tolerar muchas cosas. Son los ejemplos que hay en la Biblia que Jesús puso, la reacción de los hijos, cómo reaccionan los hijos, aún como el padre del hijo pródigo, un buen padre, y que el hijo podía reconocer que en la casa, ¿cuántos saben que cuando van a la casa de los papás siempre hay comida y siempre está la bendición de Dios? Era un buen padre, era una buena familia. Sin embargo, cómo reaccionó aún uno, que es el mejorcito, ¿verdad? Y cómo reaccionó, enojado contra su padre, reclamándole a su padre. Yo quisiera, yo no sé cuántos puedan decir: gracias, Señor, porque me has concedido honrar a mis padres. O cuántos de los que estamos aquí podamos decir: yo le di mortificaciones a mis padres, yo los hice sufrir, los hice llorar, les causé tristeza, les causé vergüenza. Pero gracias a Dios que estamos aquí y que Dios nos ha perdonado, ¿verdad, hermano? Y que podemos decir: Señor, ayúdanos a saber recompensar a nuestros padres, y ayúdanos a enseñar ahora a nuestros hijos, no porque quiera yo beneficiarme de mis hijos, sino que dice tu palabra que si ellos aprenden eso, a ellos les va a ir bien. Tú los vas a premiar y los vas a recompensar. Le quiero dejar esta palabra en su corazón, hermano, en este momento. Si usted quiere ponerse de pie ahí, si usted quiere doblar su rodilla, yo no sé lo que tú, hermano, hayas sido como hijo con tus padres, o yo no sé hasta dónde tus padres te causaron daño, te hicieron tanto daño, que tú como hijo no les vas a pagar, porque ahora tú conoces a Dios. Ni vas a sentir nada, ni vas a desear que les vaya mal. Y si tú puedes, los vas a ayudar si tienen necesidad, sencillamente porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Es lo que Dios pide de nosotros. Y qué tan importante es para Dios, que dice que nos premia si nosotros lo hacemos. Eso nuestros hijos lo hacen. Enseñémosles, hermano. A mí me venía esa palabra hace años: si los padres no enseñan a honrar a sus hijos, muchos padres, en lugar de ellos enterrar a sus hijos, ellos estarán enterrando a sus hijos. Dios nos llama, hermano. Estamos viviendo tiempos tan difíciles que eso es lo que nos necesitamos, que Dios nos hable. Ahora con todo esto estamos viendo, hermano, nación tan poderosa, la tierra que fluye leche y miel, y estamos viendo todo el mugrero que hay y todo lo que está saliendo, el odio, los desórdenes, los abusos, todo lo que está saliendo, hermano, aún de los líderes, sus comportamientos y todo lo que hay en la nación. Una nación fundada bajo Dios. Eso es lo que dice, ¿verdad? Cuando recitan en las escuelas: una nación bajo Dios. Pero una nación que ha decidido
dar muerte a niños antes de que nazcan. Una nación que ha aprobado leyes que van totalmente en contra de los principios de Dios y que no les importa quitar la palabra de Dios de las escuelas, las oraciones. Y esta es la consecuencia de todo, hermano. Pero es tiempo de volvernos a Dios y empezar con esto. La familia es la base de la sociedad. Familias sanas, una sociedad sana, iglesia sana. Familias enfermas, una sociedad enferma. Volvámonos a Dios, porque Él es el que promete bendecirnos y darnos vida. Vas a tener larga vida y te va a ir bien. ¿Te conviene o no te conviene? Sí, nos conviene, Señor. Oremos a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es vida. ¿A dónde nos hacemos, Señor? Si estamos viendo los resultados de la vida, vivir lejos de ti, sin obedecerte, Señor, sin hacer tu voluntad. La sociedad, Señor, cómo se derrumba. Todo, Señor, las familias, cómo se desintegran. Dios del cielo y de la tierra, pedimos, Señor, ayúdanos a enseñar a nuestros hijos a honrarnos. Ayúdanos, Padre, a honrar a nuestros padres, a darles el lugar que tú nos pides, Señor. No importa lo que hayan sido, cómo ellos se portaron. Tu palabra dice que los honremos y que tú nos recompensarás y nos premiarás. Gracias, Señor, por tu palabra, porque sé que tu palabra no volverá atrás vacía. Ponte de pie, hermano, levanta tus manos al cielo y dale gracias a Dios por las oportunidades que tenemos y porque Dios nos sigue hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque desea que podamos vivir una vida en victoria. Que Dios los bendiga, hermanos, y Dios los guarde. Adore un momento a Dios, cierre sus ojos, ábrele su corazón. Gracias, Señor. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser